Muchas gracias de nuevo, doctor, por responder las preguntas, a los participantes por sus preguntas. Em, y pasamos ahora con nuestra tercera charla del día por la doctora María Eugenia López con el tema Whole Genome Analysis to Understand the Mechanism of Adaptation in Fish. Adelante, doctora. Ok, now, dicen, ok. Sí, buenas tardes. Como ya dije, mi nombre es María Eugenia López. Mi presentación está en inglés, pero yo voy a hablar en español. Y bueno, el título de la presentación es Secuenciación de genoma completo para comprender los mecanismos de adaptación en peces, con un especial enfoque en la tecnología de secuenciación que se llama PulseSeq. Yo soy investigadora, trabajo en Suecia con el profesor Antibas Amaya hace ya más de 3 años y ahora estamos invitados acá por José Gallardo para hacer este workshop. Bien, para secuenciar los genomas existen dos formas de hacerlo. Uno que es más conocido es cuando se secuencia cada individuo por separado, se extrae el ADN de cada individuo y se lleva a cabo la secuenciación y la secuenciación se lleva a cabo hasta el final conservándose la identidad individual. Pero también existe una segunda estrategia en la cual se combina el ADN de varios individuos que provienen de una misma población y se secuencia como un todo. Y por lo tanto, en este caso, la identidad individual se pierde y lo que se obtiene es un genoma completo, pero que es representativo de la población en cuestión, no de cada individuo por separado. La secuenciación por pool presenta algunas ventajas. Una de las principales ventajas es que es más económico, se pueden secuenciar más poblaciones por un menor precio. En teoría, los análisis bioinformáticos deberían ser más simples, se ocupa menos espacio en cuanto a datos de secuenciación. Y una de las ventajas más importantes de la secuenciación en pool es que la estimación de las frecuencias alélicas suelen ser más precisas en comparación cuando se obtiene frecuencia alélica de individuos de secuenciación por cada individuo. Pero también presenta desventajas, como por ejemplo que al perderse la identidad de cada individuo se pierde el haplotipo y los patrones de desequilibrio de ligamiento, en este caso de PulseSeq, no se pueden estudiar como tal. Y otra de las desventajas es que aquellos alelos que presentan muy baja frecuencia en la población se pueden confundir con errores de secuenciación. ¿Qué tipo de análisis se pueden hacer con PulseSeq? Básicamente, análisis clásicos de genética de poblaciones como diferenciación genética o estructura poblacional. También muy común son los yihuas, que José acaba de hablar bastante. También se pueden realizar con PulseSeq, especialmente cuando se están estudiando o se tienen poblaciones con fenotipos contrastantes. También se pueden realizar estudios de evolución experimental. Esto cuando se tienen poblaciones que se están estudiando y se están comparando a frecuencia alélica a lo largo de varias generaciones en un mismo estudio. Y finalmente, una aplicación bastante importante del PulseSeq es el estudio de huella de selección. Huella de selección ya tanto sea natural o artificial. ¿Qué es una huella de selección? Una huella de selección es un patrón distintivo que se detecta en la molécula de ADN y que es producto directo de la selección, ya sea natural o artificial. Este patrón distintivo se refiere a una pérdida de la diversidad genética que también va asociado a un patrón específico de alto grado de desequilibrio de ligamiento. En este tópico existen diferentes modelos para ilustrar lo que sucede en el genoma cuando está la selección actuando, que es un producto directo o sea, es un proceso evolutivo
con el cual las especies se adaptan a un medio ambiente, a un cambio de medio ambiente o a nuevas condiciones que pueden ser desafiantes para ellos. Uno de los modelos de huella de selección es el conocido como HARSWIP, donde ocurre una mutación que puede ser benéfica para la población. Esta variante o mutación aumenta en frecuencia dentro de la población y se produce una fuerte pérdida de la diversidad genética en esta región. Lo mismo puede ocurrir en diferentes regiones del genoma, con diferentes mutaciones al mismo tiempo, donde se pueden detectar diferentes regiones que presentan este patrón distintivo de cambio en el ADN, que puede ser detectado, o también las variaciones que que actúan sobre la variación genética que ya existe en la población. Sin embargo, los rasgos, la mayor parte de los rasgos que son adaptativos, tienen una naturaleza poligénica. Esto quiere decir que muchas regiones del genoma están actuando, están involucrados en la expresión de un rasgo. Y esto es importante porque dependiendo de la huella de selección que se observe en el genoma, diferentes tecnologías de secuenciación son más apropiadas. Y en este caso, cuando se estudia el rasgo de naturaleza poligénica, la tecnología de secuenciación por pool resulta adecuada porque se pueden detectar cambios en las frecuencias alélicas muy sutiles a través de todo el genoma. Y como el PulseSec puede entregar frecuencias alélicas de alta precisión, resulta una de las tecnologías más adecuadas para estudiar adaptación de naturaleza poligénica. Ahora, en la segunda parte de mi presentación, yo les voy a contar un poco de un estudio en el cual yo estoy participando directamente, que es la detección de huella de selección a través de PulseSec para adaptación húmica de la perca euroasiática. La adaptación húmica, yo me refiero a adaptación en lagos de aguas húmicas, que son un tipo de ambiente bien particular, muy extremo, y la perca es uno de los pocos animales que puede sobrevivir en este medio ambiente. Estos lagos tienen distintas características que, como ya lo dije, lo convierten en un ambiente extremo y se caracteriza por tener una pequeña cantidad de sustancias minerales. Las aguas son extremadamente acídicas, tienen un alto disolvido de materia orgánica y se caracterizan por tener un color oscuro. Por lo tanto, tienen un ambiente climático, un ambiente de luz único y una fuerte estratificación termal en comparación con lagos de aguas claras. Y claro, resulta bastante interesante estudiar la perca porque, como dije, es una de las pocas especies que puede sobrevivir en este medio ambiente. Para este estudio nosotros utilizamos 45 poblaciones que fueron colectadas a través de varios países de Europa, incluyendo Estonia, Finlandia, Lituania y Suecia, y 21 poblaciones que provenían de aguas claras y 24 poblaciones de aguas húmedas. En este caso, cada población corresponde a un pool. Para la detección de huella de selección se usaron dos metodologías diferentes, principalmente a diferencia de frecuencias alélicas. Y esto es tan simple como se escucha, se compararon las frecuencias alélicas entre las poblaciones de aguas claras versus la población de aguas oscuras. Y también un segundo método que fue una asociación de genotipos versus variables medioambientales, que en este caso se usó la cantidad de materia orgánica disuelta y la coloración. El llamado de SNP arrojó 1 millón de SNPs con el cual se realizaron los análisis posteriores.
En este gráfico se puede ver un análisis de componentes principales donde se ve la clara estructura de las poblaciones, de acuerdo a sus países de origen. Acá se puede ver que claramente el PulseSec puede entregar una clara visualización de las poblaciones de acuerdo a sus países. Bueno, una cosa importante de este estudio es que es la continuación de un estudio que ya se realizó, y aquí estamos viendo las correlaciones de frecuencias alélicas de datos de genomas individuales, y detectamos que claramente existe una alta correlación entre frecuencias de los datos de genoma individual con los datos de PulseSec, tanto para las poblaciones de aguas claras como para las poblaciones de aguas húmedas. Finalmente, los resultados arrojaron 40.000 SNP para cada uno de los dos test, diferencias de frecuencia alélicas, como también para las variables medioambientales, y de los cuales nosotros nos enfocamos en aquellos SNP que coincidieron entre los dos test para realizar una anotación funcional de los genes, los SNP, y para lo cual detectamos cerca de 4.000 genes. Como no puedo mencionar los genes uno por uno, se realiza una anotación funcional, y acá podemos ver que muchos estos genes están involucrados en muchos procesos funcionales, lo que da una idea de la naturaleza poligénica de la adaptación a las aguas húmedas. Y finalmente, como conclusiones, podemos decir que el PulseSec soporta que la adaptación húmeda está influenciada por muchos genes en el genoma, que, como ya dije, involucra muchos procesos funcionales, y finalmente que el PulseSec es una técnica muy eficiente para comprender y estudiar los mecanismos moleculares que están detrás de la adaptación de aguas húmedas. Y muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora María Eugenia por una charla bastante interesante. En lo personal yo no había escuchado de esta tecnología y me parece bastante funcional su aplicación. Por el momento no me aparece ninguna pregunta por acá. No sé si a usted le hayan enviado alguna pregunta directo. Ya. Natalia Lam nos hace una pregunta. Gracias por la presentación, doctora. Muy interesante trabajo. ¿Cuál es el número mínimo de individuos para formar un pool? Idealmente se recomienda 100 individuos. Ese es un escenario ideal, pero lo mínimo que se debería usar es 25. Nosotros en este caso usamos cerca de 50 individuos por cada población, pero como dije, bastante autores recomiendan que sean 100 individuos. Sin embargo, yo nunca he visto estudios con menos de 25 individuos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Natalia. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Y sí, Daniela nos pregunta, ¿cómo podría utilizarse la tecnología PulseSec para evaluar la hipoxia por cambio climático? Mira, como el PulseSec es una tecnología que es bastante adecuada para realizar análisis de tipo de correlaciones o asociaciones entre, entre frecuencia alérica y mediciones medioambientales. Si se tuvieran datos de hipoxia, en este caso sería contenido de oxígeno, podría utilizarse directamente como un análisis de asociación, genotipo y medio ambiente, que son GEA, análisis GEA. Ya. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Tenemos una pregunta más de Cristina Escobedo. ¿Cuál es la ventaja de PulseSec a diferencia de DD-RAD?
Sí, la principal ventaja en este caso es que el DDIRAD abarca todo el genoma, a lo largo de todo el genoma, pero no es el genoma completo. Entonces no se están en el fondo manteniendo toda la variabilidad del genoma. Claro, se encuentran menos variantes genéticas con DDIRAD que con tecnología de secuenciación completa, ya sea genoma individual o genoma por pool. Excelente, muchas gracias.